Sigue lloviendo al corazón. Dime qué diablos voy a hacer. Aldo Lorrusso, de Segera, estuvo reunido con la CGT. ¿Qué tal? ¿Qué tal, María Belén? Aldo, ¿cómo estás? Bien, sí, muy recién bien. estaba hablando con uno de los que estuviste reunido, con Juan Carlos Schmitt, Estuvimos ¿no? con el Sí. triunvirato y varios gremios del sector industrial, ¿no? ¿Y qué acordaron? Elaboramos un documento conjunto de trabajo, de propuestas hacia el futuro. Analizamos la coyuntura actual de la situación, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, y bueno, reclamamos al gobierno cambios de política que no sabemos si van a suceder, pero bueno, tener una alianza con la CGT, aunque la CGT esté discutiendo hoy su conducción, a nosotros nos fortalece como sector empresario pyme, ¿no? A ver si te entiendo bien, elaboraron a través de este acuerdo con la CGT una agenda para que se la lleve al gobierno. Se la llevemos al gobierno. O sea que se van a reunir con el gobierno, la CGT se va a reunir con el gobierno. No, lo que esperamos es que el gobierno nos escuche y nos reciba, y ante una ¿Pero quién pide la pedido reunión? conjunto, las dos sectores, la CGT y... No, entonces pues no, porque como estaba hablando con Schmitt y le preguntaba, después del último encuentro que había tenido con el gobierno Siempre la nacional, que había expectativa pasado, que vino el paro. Siempre la expectativa del empresariado pyme es que alguien nos colabore y ayude a acercarnos al gobierno. La representación pyme es mucho más difícil de acceder al gobierno. De la mano de la CGT esto se posibilita, ¿no? Pero yo no sé por qué es tan difícil para ustedes reunirse con alguien del gobierno nacional cuando mueven la economía. Es que... No sé, no entienden. Nosotros tenemos un razonamiento que en realidad el gobierno, todo lo que es tema industrial o pequeña y mediana empresa, estamos en el discurso, pero no estamos en los hechos concretos. Se ha hecho la ley PYME, no ha tenido efectos concretos en la mejora del sector, pero somos siempre sujetos de enunciación, nunca sujetos de convocatoria. Algunas cámaras como CAME, que son las representan CAME también un está sector, muy cercano al gobierno. Está muy cercano al gobierno, demasiado digo cercano. las reuniones, demasiado cercano. Sí, porque adhieren muchas cosas. Adhieren del mucho a gobierno. las políticas del gobierno. Están cambiando porque también la presión, como le pasa a cualquier sindicato, la presión de las bases, en este caso nuestros socios, va generando malestar, porque la situación se está haciendo crítica. Ya fíjate que en el empleo industrial ya la UMED dice 78.000 puestos de trabajo perdidos, algunos sectores mucho más complicados que otros. Los marroquineros han perdido 22% de sus puestos de trabajo, han cerrado en la marroquinería más de 70 empresas. Hoy vengo de charlar con compañeros del sector de gráfica, de tintas gráficas, que no son muchas empresas y el 50% ya han cerrado, son unas 40 empresas, 20 han cerrado. O sea, la situación para la pequeña y media empresa, en el contexto en que está la economía, se hace cada vez más complicada. No tenemos acceso al crédito, no tenemos regulación de las importaciones, la caída del consumo sigue a pasos agigantados. La inflación, sabes cómo funciona, es una transferencia de recursos de los sectores del trabajo hacia los sectores concentrados. Nosotros no somos sectores concentrados, así que estamos más cerca del sector del trabajo, con lo cual se hace complicado manejarse en esta economía. Los bancos están quitando los créditos porque, por ejemplo, el Banco Nación ya no tiene dinero para el fondeo porque entregó muchos créditos UBA. Entonces, cuando vos vas a pedir un crédito al Banco Nación, que es el que te tendría que apoyar, los gerentes te dicen no tenemos dinero. Claro. O te ponen unas tasas muy altas para que no puedas... Claro, porque el Banco Nación siempre tuvo tasas bastante accesibles. Sí, para el campo siempre tuvo tasas accesibles. Pero el sector del campo también está complicado, las economías regionales están complicadas, no solo es el sector industrial productivo, ¿no? Todo lo relacionado con la producción. Hoy un productor agropecuario pequeño, los insumos están en dólares, el combustible está en dólares, los repuestos de las máquinas agrícolas están en dólares. O sea, la situación es compleja. Yo escuchaba ayer un poco la conferencia de prensa del presidente. Estamos en una tormenta. Las tormentas se generan naturalmente. Esto no es una tormenta, la tormenta se ha generado, los seres humanos han generado esta tormenta económica. Y la verdad que uno no ve el camino por dónde van a salir. Si siguen aplicando, están ellos convencidos que estas son las políticas correctas, con lo cual siguen en riesgo los puestos de trabajo, siguen en riesgo las empresas. Las situaciones, María Belén, son complicadas adentro de las empresas ya también. Vos que sos de la industria metalúrgica, Soy de la industria metalúrgica. Sí. ¿Qué es lo que tenés vos? Mirá, funcionamiento. Nosotros en nuestra Cámara tenemos muchas consultas ya por soluciones a despidos, soluciones a acuerdos, reducción de horas extras, reducción de jornada laboral. El sector metalmecánico es muy variado,
es muy amplio. Algunos sectores que, por ejemplo, están relacionados con la industria petrolera están funcionando mejor que los que están relacionados, por ejemplo, con la línea blanca. Entonces, pero las situaciones se dan adentro de las empresas y se dan conflictos muy graves, como al trabajador no le alcanza el salario y muchas de nuestras empresas no llegaron a pagar los aguinaldos. Entonces se crean tensiones internas adentro de las propias organizaciones empresariales. ¿Y cómo sobreviven a la tormenta los pequeños y medianos empresarios en este sentido? Porque el pequeño y mediano empresario ni siquiera quiere, ni quiere siquiera, ¿no? Digo, echar a sus empleados. Los conoce hace muchísimo tiempo, se han formado con él. No solo no queremos echar, las empresas que hemos en los últimos años avanzado tecnológicamente, hemos hecho una inversión muy grande en la capacitación de cada empleado. Sí. O sea, está lo afectivo y está lo que se genera económicamente, ¿no? Porque una capacitación de un empleado durante los últimos años, que hubo un crecimiento industrial, que requerías mano de obra capacitada. Yo tengo 2 empleados, que uno viajó a Alemania y otro viajó a Japón para capacitarse. ¿Y vos le bancaste el viaje? Sí, la empresa lo hizo. La empresa y diversos convenios con asociaciones te permiten eso. Por ejemplo, nosotros estamos en proceso de mejora continua, ¿sí? O sea, las empresas PYME avanzan tecnológicamente. Yo tengo una PYME exportadora, exporto a 14 mercados. O sea, no es que... ¿Y con eso te va bien? Porque la verdad que el presidente también apuntó a la exportación. Claro, pero la exportación se da... Nosotros exportamos hace más de 20 años, o sea, no es de un día para el otro. Pero sin mercado interno no tenemos mercado de exportación. Porque hoy la exportación a mi empresa le representa el 25 o 30%. El otro 70% es mercado interno. Si a mí se me achica mucho el 70% del mercado interno, tengo una estructura demasiado grande para ser solo un exportador. Entonces los costos se te multiplican. No puedes reconvertirte a exportador. No se puede reconvertir. Nadie se reconvierte a exportador de un día para otro. Sí, es una frase, un eslogan muy lindo, salir a exportar. Pero primero hay que tener acciones concretas, tanto del Estado como de las propias empresas, cambiar la mentalidad empresaria también, hagamos un mea culpa de lo que son las pymes, porque a veces la pyme ve mucha dificultad en el acceso al mercado externo, ¿sí? Se puede hacer. Ahora, dentro de este conjunto de políticas económicas, se hace muy complicado. Yo vengo de una feria de autopartes de México, muy interesante. Se puede abrir el mercado, pero antes teníamos el apoyo del Estado con tasas subsidiadas para comprar una maquinaria nueva para incorporar nuevos productos. Hoy no lo tenemos. Entonces, si te aparece un producto nuevo que desarrollar en el exterior, no tenés capital para hacerlo. Estas son las complicaciones que se dan por la decisión de la economía al interior del país. En ese caso también nuestra relación con Brasil, ¿no es cierto? Es muy importante. Exactamente. Yo creo que ahí el mundo también está cambiando. El mundo está cambiando. Yo siempre creo que la fortaleza de nuestras industrias se da en el conjunto con la industria brasileña. Yo tengo una joint venture con un colega brasileño. Creo que los dos avanzamos juntos, tratando de exportar juntos. Esto para mí tendría no que ser una política de una empresa, sino una política general del gobierno. El Mercosur está medio desdibujado con esta gestión, más allá de la crisis. Para mí igual siempre estuvo bastante desdibujado. Es que fue un acuerdo que quedó ahí. Que quería ser un mercado económico y también político y quedó ahí, después apareció la UNASUR, después desapareció, que era la UNASUR también más política que otra cosa. Pero yo creo que no hay que perderlo como objetivo, ¿no? No, como porque mercado la regional, fortaleza del mercado. Claro. Fíjate que el comercio intrarregional es muy bajo. El comercio entre Argentina, Brasil, Chile es bajo. Es verdad. Se comercia más con el exterior con Europa, con Estados Unidos, cuando te deja. Con Estados Unidos cuando te deja, que intramercosur. Pero igual todos no podemos exportar, porque digamos, ¿qué vamos a producir para el mercado interno? Un mercado que está restrictivo en cuanto al consumo. Exactamente. Que se retrae. Se retrae. Y se retrae lo que te decía antes, la posibilidad de desarrollo apoyado en el mercado externo. Porque Estados Unidos te cierra las puertas, pero tiene consumo o sea, y produce y está incentivando, digamos, la producción nacional, la vuelta al mercado interno. México está en un problema muy grande porque el 90% de sus vehículos van al mercado americano. El consumo interno en México está caído. Sí, la elección de México te marca la necesidad de un cambio de rumbo en la economía, no solo político. Ahora, el salario de un mexicano no alcanza para comprar un auto.
Entonces, los empresarios mexicanos te dicen, miren, tenemos que bajar los salarios para ser más competitivos, pero tenemos que vender más en el mercado interno. Y cuando yo les pregunté, hay un contrasentido ahí, porque si ustedes tienen que vender más autos en el mercado interno, necesitas mejores salarios. ¿Nunca lo pensaron? Dirigentes de Cámara importante me dijeron, no, nunca lo conectamos. O sea, también el sector industrial muchas veces está colonizado por un pensamiento que nos dice que lo mejor está afuera, que los salarios tienen que ser bajos, que el Estado es la causa de todos los males, que el déficit fiscal está generado por el empleado público. Hay que trabajar en eso con mirada hacia el futuro, ¿no? En el presente estamos en una coyuntura económica, para mí, muy compleja. Ahora, esto no implica dejar de pensar el futuro para tener propuestas para cuando haya un cambio de política económica. ¿Y vos cómo lo pensás como empresario? Me refiero, a ver, el presidente te dice hay una tormenta, hay recesión, los funcionarios gubernamentales así lo admiten, podemos llegar a salir de acá. Acá fin de año, en diciembre podemos llegar a salir adelante, o en enero del año que viene, 2019 va a ser diferente. Vos entonces, ¿cómo haces para planificar inversiones, para seguir pagando los sueldos? ¿Cómo hace el pequeño y mediano empresario? Primero, una cuestión, ya las promesas se vienen corriendo de semestre en semestre y ya uno sabe que eso no va a acontecer. Bueno, pero vos también hablaste de esperanza. Sí, la esperanza está en nuestro propio conocimiento y en nuestra capacidad de adaptación y de tantos años de conocer las políticas cíclicas también de Argentina, ¿no? Y uno cómo planifica el futuro. Obviamente, mirando bien cómo administra sus recursos, yo creo que es necesaria una profesionalización de las pymes. Estoy armando un plan de negocio en base a esta situación, ¿sí? Preparándonos. Seguimos preparándonos tecnológicamente los que podemos para invertir en conocimiento en este caso. Eso es lo que nos impulsa a seguir existiendo, porque también hay un impulso vital de la pyme que es continuo saltar las barreras que te ponen las políticas económicas. Claro, pero mientras vos gastas la energía saltando las barreras, digamos, te saca energía para esos proyectos que vos vas teniendo y para las inversiones, ¿no? Sí, pero bueno, yo pienso que es porque muchos amigos te preguntan ¿por qué seguís teniendo la empresa? ¿Y qué vas a hacer? Y es que primero sabemos hacer esto. Claro. ¿No? Alguien te dice, vende todo, alquilá, y nosotros lo que sabemos hacer es esto. Son muchas empresas familiares, algunas con muchos años, y no sabemos hacer otra cosa. ¿Reconvertirnos en qué? ¿Sí? Podés reconvertirte tecnológicamente para mejorar, eso sí, pero reconvertirnos en qué. Por lo cual nos queda la lucha y la protesta a través de estos acuerdos, documentos conjuntos con CGT, la unión de las asociaciones pymes reclamando un cambio de política. A ver, que no te pregunté, ¿qué dice el acuerdo? El acuerdo analiza la situación de lo que estuvimos hablando y pedimos medidas concretas como son el que regresen los subsidios de la tasa de interés, que regresen los créditos, que se administre el comercio exterior. Para mí esto es muy importante. Nosotros no pedimos cierre del comercio exterior, pedimos administración del comercio exterior, que es lo que hacen la mayoría de los países del mundo. Para mí es importantísimo. Y la función que tienen los consulados y embajadas en el exterior. Exactamente. Y aparte la información... Y te digo porque esto lo he dicho millones de veces, porque es algo que hasta me hubiese gustado dedicarme y no sé si en algún momento me voy a dedicar. Es tan importante que nuestras representaciones en el exterior, digamos, más allá, digamos que puede haber algún problema político, digamos, inmerso en una relación bilateral que haya que solucionar, los temas económicos también requiere de especialistas en nuestros consulados para que puedan asesorar a los empresarios, por ejemplo, para exportar, qué se necesita, cuándo, cómo, otorgar facilidades, hablar con el gobierno de ese país. Mirá, hay mucho para hacer desde Yo siempre en ahí. Eso admiro a la Cancillería brasileña, ¿no? Que tiene un sector de su funcionariado especialista en el comercio. Hay funcionarios argentinos de carrera en la Cancillería y la verdad que muy buenos, que han recorrido empresas acá antes de ir a ser nuestros representantes. Las embajadas deberían ser un lugar de difusión de nuestros productos, de expansión de nuestros mercados, de cruzar las fronteras en otros países. Ahora, si estamos pensando en vender los edificios de las embajadas, de achicar los consulados, ya también tenemos un problema por ese sector tiene que cumplir externo. una buena función, te digo, porque yo iba a ser diplomática, estudié ciencias políticas para eso, pues me dediqué a esto, pero digo, eso es algo que tengo pendiente. Pero cada vez que hablo de eso, digo, ay, tengo que hacerlo. Viste que uno tiene la imagen del diplomático leyendo un diario amplio, o sentado, brindando en un cóctel. No hubiese sido así.